Lo que ha ocurrido y continúa ocurriendo en Chile con un grupo de 33 mineros que se encuentran atrapados en el fondo de una mina a más de 700 metros de profundidad bajo la tierra, es un hecho que ha impactado profundamente a todo Chile y que ha trascendido y está siendo conocido en todo el mundo. Me parece que es un hecho trascendental. Es un hecho trascendental por las enseñanzas que contiene. Creo que, y no me gusta usar mucho esta expresión, que a veces se utiliza muy livianamente, creo que estamos realmente frente a un hecho que podemos llamar histórico. Un hecho histórico porque estas enseñanzas que está dando este hecho, este conjunto de hechos, están siendo aprendidos. No son lecciones que uno extrae conceptualmente de una realidad, sino que son procesos de aprendizaje que calan hondamente en las personas, en las sociedades, y que, por lo tanto, impactan las acciones, los comportamientos, los procesos futuros. Yo creo que hay cosas que están empezando a cambiar y que van a continuar cambiando a partir de lo que ha ocurrido y de lo que está pasando. Voy a tratar de relevar algunos aspectos y antes de hacerlo quiero hacer una breve referencia a situaciones que me ha tocado vivir y que de algún modo me aproximan y me permiten comprender aspectos que tal vez puedan permanecer un poco ocultos ante quienes observan esta situación sin haber tenido ninguna experiencia que les permita aproximarse a ella y sentirla de una manera más vivencial. El primer hecho de mi vida que se relaciona con esto es que conocí la vida del minero cuando estudiante, estudiaba un magíster en sociología, por ahí a comienzos de los años 70, y durante un verano fui a trabajar con el deseo de experimentar de algún modo la experiencia del trabajo autogestionario. Fui a trabajar a una mina muy parecida a esta, la mina El Carmen, en la localidad de Petorca. Es una mina de cobre que había sido, no recuerdo las circunstancias, no estaba bajo la gestión de sus dueños, sino que un grupo de mineros, de trabajadores pirquineros, se habían organizado y estaban autogestionando esta mina, esta actividad productiva. Lo que quiero destacar simplemente de mi experiencia es que el estar en la profundidad de un socavón, bajo tierra, en las condiciones en que se encuentran hoy día atrapados los mineros, es algo que no sé cómo calificar, pero es una experiencia sumamente especial. En la profundidad de una mina es el ambiente más inhóspito que uno pueda imaginarse. Los mineros que están a esos 700 metros de profundidad bajo tierra están en un ambiente húmedo, muy caluroso, con barro, debiendo caminar sobre el barro con toda seguridad, en la oscuridad, con, no diría silencio, sino con extraños rumores que se sienten bajo tierra, como si la tierra o las piedras se resquebrajan
y que de alguna manera constituyen, tal como ocurrió, estar en una situación amenazante, estar bajo la amenaza de que pueda ocurrir un nuevo derrumbe en este caso. Y estar allí durante días, durante semanas, durante meses, como deberán estar estos mineros, es una experiencia límite. Es la experiencia de estar en un medio ambiente completamente ajeno a las condiciones normales para las cuales los seres humanos nos encontramos adaptados. La segunda experiencia de mi vida que de algún modo me permite comprender algunos aspectos de la experiencia que están viviendo estos mineros es que me tocó estar encerrado durante muchos días sin alimentos, no en una mina, sino en un camarín del Estadio Nacional de Chile, después del golpe militar, donde junto a algunos profesores universitarios y a un numeroso grupo de trabajadores de industrias textiles de Santiago de Chile, estuvimos encerrados por muchos días. Estuvimos 40 días en esas condiciones y durante los primeros 9 días, exactamente 100 personas encerrados en un camarín donde apenas cabíamos de pie y apenas podíamos desplazarnos. Estuvimos durante 9 días sin comer, solamente teniendo acceso al agua y a algunos mendrugos de pan que tiraban los guardias o repartían los guardias cada 1 o 2 o 3 días. Y posteriormente también continuó eso después de los 9 días con una situación extremadamente difícil en términos del hambre que significa estar sin alimentos. Perdimos 8 o 10 kilos de peso cada uno, o tal vez más de los que estuvimos en ese lugar. Y lo que quiero destacar es que cuando los seres humanos, cuando las personas, ¿qué nos ocurre a las personas, a los seres humanos, cuando estamos tanto tiempo sin comer? Cuando sentimos el hambre que aprieta el estómago y en unas condiciones en que no sabemos si vamos a sobrevivir. En esas condiciones, contrariamente a lo que tal vez se piense, no es fácil ser solidario. Existe sin duda la tentación de, si se recibe algo que permita sobrevivir, algún pedazo de pan, por ejemplo, la tentación de no compartirlo, sino de usarlo en beneficio de sí mismo, independientemente de lo que pueda ocurrirle a los demás. Porque las condiciones en que te pone la dificultad de la sobrevivencia extrema, el hambre, son extraordinariamente duras, especiales, y cada uno está fuertemente volcado hacia pensar y sentir el problema de su propia sobrevivencia. Nosotros, en aquella experiencia a la que estoy aludiendo, vivimos junto con los trabajadores y los colegas universitarios una experiencia de solidaridad. Superamos la tentación de la sobrevivencia individual, como también tienen que haber experimentado esa tentación, no solamente en términos individuales, sino también como grupos, pequeños grupos que puedan generar una cierta situación que les permita sobrellevar mejor que otros grupos esa condición. Nosotros generamos condiciones
de solidaridad, de compartir lo poco a lo cual podíamos acceder, y es también lo que quiero destacar en el sentido que cuando los mineros han solidarizado y han compartido lo poco que tenían, se organizaron para que cada 48 horas tomar un sorbo de leche, comerse alguna galleta, un trozo de un tarro de pescado. Eso es algo que habla del espíritu de este grupo de trabajadores. Yo creo que esa es la primera lección y el primer aprendizaje que estamos haciendo hoy día a partir de este hecho. Estos mineros no hubieran sobrevivido los 17 días que estuvieron completamente solos, aislados, sin ningún contacto hacia el exterior, no hubieran podido sobrevivir si no hubieran sido entre ellos solidarios. Hay una lección anterior que me parece que es importante y que es más general relacionado con este hecho, y es la centralidad absoluta de la persona humana. No hay ningún valor en el mundo, no hay ninguna circunstancia, no hay ningún objetivo, no hay ninguna realidad que las personas y los propios seres humanos apreciemos más que la vida de otros seres humanos. Hemos visto que esta situación en que se encontraban los mineros sin que se supiera si estaban vivos, si habían sobrevivido al derrumbe, si habían sobrevivido a las condiciones en que debían encontrarse, a la falta de aire o a la falta de alimentos, movilizó de tal manera el sentimiento, la emoción, la acción, las relaciones, las actividades de todo un país, porque estaban en juego las vidas de un grupo de trabajadores, un grupo de personas en el fondo de la tierra. Nada hubiera movilizado la emoción, el sentimiento, la actividad, los esfuerzos que se hicieron, tanto como esta situación en que se encontraban los mineros, sin que pudiéramos incluso saber si todavía estaban vivos, pero había una pequeña esperanza, un porcentaje menor de probabilidad de que hubieran sobrevivido. Y eso era suficiente para que se gestara todo el proceso que llevó en primera instancia a tomar contacto con ellos, y la alegría, la explosión de felicidad que se produjo, no solamente entre los familiares y los cercanos, sino en todo el país y en todo el mundo que estaba de alguna manera en conocimiento de esto, ha sido algo realmente fuerte que emociona, porque se había descubierto que este grupo de 33 mineros estaba vivo. ¿Qué acciones movilizó esta circunstancia? La solidaridad, en primer lugar, de los propios mineros, pero inmediatamente la solidaridad de todos los mineros, de todos los familiares, de todo el pueblo, de todo el país. Es importante, creo yo, destacar también que esta solidaridad fue acompañada de dos componentes que son esenciales para la vida humana. El trabajo, en primer lugar. Los mineros solidarizaron entre sí porque habían compartido durante meses una experiencia de trabajo. El trabajo hecho en común crea solidaridad entre las personas que lo realizan. Esa es una experiencia humana universal.
desde fuera. El hecho de que eran trabajadores los que estaban atrapados no es sin importancia. El hecho de que eran mineros, la minería del cobre en Chile se la considera, y siempre se lo repite, es el sueldo de Chile. Hay ahí un nexo. Es la conciencia de que esas vidas humanas eran vidas de trabajadores, eran vidas de mineros, eran vidas de personas que daban su vida para extraer de la tierra esas riquezas escondidas a través de uno de los trabajos más duros que existen en la sociedad. Se movilizó el trabajo de muchas personas. Se movilizaron empresas, se movilizaron rescatistas, arriesgaron sus vidas para tratar de rescatarlos. Y se movilizó también la tecnología, que es otro componente que quisiera destacar. A veces hay quienes desprecian o desconfían de las tecnologías. Y las tecnologías en realidad son el resultado del inmenso, gigantesco esfuerzo acumulado a lo largo de la historia que los seres humanos vamos realizando para lograr mejorar las condiciones de trabajo, generar un mayor control sobre la naturaleza, generar procesos que permitan liberar la experiencia humana para experiencias también de carácter superior o más amplia. La tecnología entera fue y está siendo movilizada y es fundamental para el rescate de estos mineros. Hace 1 o 2 décadas atrás este mismo hecho hubiera sido imposible de ser resuelto, de haberse logrado tomar contacto con los mineros y ellos hubieran perecido en el fondo de la mina sin que se los hubiera podido rescatar, sin que se hubiera podido saber nunca qué había ocurrido con ellos. Y hay muchos lugares del mundo donde están ocurriendo constantemente hechos como estos, porque la minería es una de las actividades donde mueren cotidianamente más personas en la Tierra, donde hechos como este no logran ser abordados, no logran ser enfrentados por carencias de tecnología y también por carencias de solidaridad, por falta del esfuerzo generoso de un pueblo entero para hacer algo en estas condiciones. Este hecho ha generado un nivel de unidad, de integración en nuestro país que realmente a mí me resulta muy notable, incluso diría sorprendente. Normalmente los acontecimientos, los hechos, incluso hechos de características parecidas a esta, generan grandes discusiones, grandes debates, grandes conflictos. ¿Quiénes son los culpables? ¿Dónde están las causas de esto? Y también acá, naturalmente, que ha habido y es importante que se hagan las acciones a futuro para identificar culpables de este desastre y que se haga justicia. Pero esto no ha estado casi presente a pesar del esfuerzo que algunos medios han intentado de levantar el conflicto alrededor de este hecho. Esto no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido ha sido una unánime preocupación por la vida de estas personas. Lo que está experimentándose, lo que experimentaron y experimentan los mineros en el fondo de la tierra, lo que están experimentando los familiares que los esperan y que se reúnen y que se hacen fuerza unos con otros en espera del rescate, lo que está experimentando este país, que se une en torno a este hecho y que vive la emoción y sigue los acontecimientos incluso con angustias
en muchas circunstancias y compartiendo las angustias y también las alegrías y la felicidad que han recorrido en diferentes momentos este acontecimiento. Lo que se está experimentando en todos estos grupos humanos es la fuerza de la solidaridad. Lo que en la teoría de la economía solidaria, lo que en la economía de solidaridad llamamos el factor C. Ese factor, esa energía, esa fuerza de la comunidad, del compañerismo, de la colectividad, de la comunión, del compartir, expresado por todas esas palabras que empiezan con la letra C y que nos ha llevado a darle precisamente como nombre a esa energía, a esa fuerza de la solidaridad, el nombre de factor C. El factor C es la unión de las conciencias, de las voluntades y de las emociones tras objetivos compartidos. Es la energía que surge cuando conjuntos humanos de cualquier tamaño que sean unen sus conciencias, es decir, tienen una misma idea, un mismo pensamiento, un mismo proyecto, un mismo objetivo. Unen sus voluntades, orientan su acción en una misma dirección, hacen fuerza, empujan en una dirección y unen sus emociones, sus sentimientos, en el sentido que comparten las tristezas, las alegrías, las esperanzas, las angustias, a medida que están realizando algo en común. Ese es el factor C. Ese factor C es una fuerza que poco valoramos, poco conocemos, pero que la experimentamos a diario, la fuerza de la cohesión, de la unión, de la solidaridad. Cuando una familia se encuentra unida, esa familia logra resultados, situaciones, alegrías, felicidades que son muy superiores a la que ocurren en cualquier familia que se encuentra dividida. Los niños obtienen mejores calificaciones en el colegio, los padres obtienen mejores resultados en su trabajo, son más apreciados por su vecindario, se integran mejor en la comunidad. Es el factor C. En otros ámbitos de la experiencia humana, en el deporte, un club de fútbol, un club deportivo, donde los jugadores están unidos, donde los dirigentes y los técnicos también mantienen una cohesión, donde hay un ambiente de apoyo de los hinchas. Ese club deportivo mete más goles, gana más partidos que otro equipo que puede tener jugadores individualmente de mejor nivel, pero donde cada uno de ellos quiere salir en la primera página, en la portada del periódico al día siguiente y no siente la cohesión con sus compañeros. Un partido político unido logra más adhesiones ciudadanas que un partido político dividido. Un grupo religioso, una iglesia, logra más adhesiones, más fieles, más convicciones, más fuerza de su fe cuando están unidos que cuando se pelean entre ellos. El conflicto, la división inmediatamente debilita su espíritu. La historia está llena de situaciones en que incluso en las guerras, ejércitos más pequeños y menos armados han derrotado a ejércitos más poderosos y mejor armados porque tenían la convicción de la justicia de su causa y la unidad que los sostenía frente a otros ejércitos más poderosos donde muchas veces esos soldados podían sentirse ajenos a la causa por la cual estaban luchando. El factor C, la fuerza de la solidaridad. Quiero explicar también en referencia a este hecho de lo que está ocurriendo con los mineros, cómo actúa este factor C. El factor C, la fuerza de la solidaridad, actúa de tres maneras. En primer lugar, potencia a cada individuo.
Cuando una persona está sola, se siente débil, se siente desprotegida, tiene pocas capacidades de realizar obras importantes. Cuando una persona está integrada en un colectivo, se siente parte de una familia, se siente querido por los demás, se siente mucho más fuerte, mucho más poderoso. La solidaridad potencia a cada individuo que forma parte del colectivo. Segundo modo en que actúa el factor C. Potencia al grupo como tal. Es lo que señalaba antes con los ejemplos que puse del fútbol, de los partidos políticos, de la familia, de los ejércitos. El colectivo es mucho más fuerte como tal cuando se encuentra cohesionado, cuando se encuentra unido, cuando hay solidaridad entre sus partes. Tercer modo en que actúa la solidaridad. La solidaridad, el factor C, atrae la energía positiva de los demás. Estos mineros solidarizando en la tierra generaban misteriosamente tal vez la solidaridad que ocurrió en su entorno, en la localidad y también en el resto de la tierra. Y hoy día que sabemos cómo ellos se están solidarizando entre ellos, hoy día que sabemos que una de las primeras cosas que preguntaron, que quisieron saber cuando se lograron establecer contacto hacia afuera es qué había pasado con otros compañeros de la mina, si es que habían podido salir con vida o habían tal vez quedado atrapados, y fue una explosión de alegría la que se escuchó cuando se les informó que ninguna persona había muerto, que los mineros, los compañeros de ellos estaban vivos. Es la energía de la solidaridad atrae fuerzas colectivas, así como los conflictos, las peleas, las guerras, hacen que las personas nos distanciemos, nos alejemos. Esto que hemos aprendido en la economía solidaria es una experiencia de la mayor importancia para la vida humana, para el futuro de los seres humanos. Yo me atrevo y simplemente quiero concluir este comentario diciendo que si los seres humanos aprendemos a ponernos a nosotros mismos, a poner al hombre y a la mujer en el centro como realmente la cosa más preciada y más importante que exista en la tierra, y alrededor de ese ser humano movilizamos nuestras energías de trabajo, de tecnología y de solidaridad, el futuro de la humanidad está asegurado y podemos pensar que la experiencia humana históricamente tiene todavía muchísimo que expandirse, muchísimo que entregar en las futuras condiciones, probablemente difíciles, que se avecinan, dado las circunstancias de la crisis, dado los problemas medioambientales, dados los gravísimos problemas sociales que estamos viviendo. Diría, con trabajo, con conocimiento, con solidaridad, podemos transformar el mundo.